Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a nuestra consagración al Corazón Inmaculado de Nuestra Señora de Guadalupe. Que Dios les bendiga. Feliz viernes dedicado al Señor, viernes en el cual meditamos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Encomendemos este fin de semana a Dios, hoy cuando celebramos la memoria de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Que María, que ha sido concebida sin pecado, ruegue por nosotros que recurrimos a ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Crea en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre, como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Cuídame y protégeme como hijo y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Sé nuestro amparo contra la malicia y acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que divagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Queridos hermanos, estamos en esta segunda fase hablando sobre el conocimiento de nosotros mismos. Ayer hablábamos sobre el sentido de la mortificación y de la penitencia, y hoy hablaremos
sobre ser obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8, hablando sobre Jesús, que fue obediente hasta la muerte. Que nosotros podamos pues también vivir esta virtud de la obediencia. A la susceptibilidad del hombre actual, la sola palabra obediencia le estremece y le genera repulsión. El hombre, al dar la espalda a Dios y erigirse a sí mismo como tal, considera que la manera de obrar se debe ajustar a su propio criterio, fundamentado por lo general en un capricho, en la sensibilidad o en su confundido entendimiento afectado por el error. Así aparecen frases como: a mí no me manda nadie, yo me mando a mí mismo, si obedece se la montan, etc. El valor de la obediencia se entiende cuando se contrasta con su opuesto, la desobediencia, y se observan las terribles consecuencias de esta. Por desobedecer, algunos ángeles se convirtieron en demonios. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles, segunda de Pedro 2:4. Y esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. Génesis 3:5. El diablo es pecador desde el principio y padre de la mentira. Juan 8:44, Catecismo 392. Vemos que por las consecuencias de la desobediencia, en este caso en la Sagrada Escritura, por desobedecer, aquí en primer lugar los ángeles desobedecieron y se convirtieron en demonios. Por desobedecer, nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso. Génesis 3:1. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Cuán terribles son las consecuencias de la desobediencia. Convirtió bellos ángeles en demonios, expulsó a Adán y Eva del jardín más bello y obligó al Hijo de Dios a morir en la cruz para reparar por esa desobediencia. Entonces, ¿cómo podríamos definir la desobediencia? O en primer lugar, la obediencia. Es una virtud moral sobrenatural que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimos en cuanto son representantes de Dios. La definición la encontramos en el Compendio de Teología Ascética y Mística de Adolf Tanqueray. Entonces es esa, someter nuestra voluntad a la de los superiores en cuanto son representantes de Dios. Al ver que el hombre no se bastaba a sí mismo para su desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual, quiso Dios que viviera en una sociedad. Pero la sociedad no puede subsistir sin una autoridad que coordine todos los esfuerzos de sus miembros hacia el bien común. Dios quiere, pues, que haya una sociedad jerárquica, con superiores legítimos a quienes corresponde mandar y súbditos a quienes toca obedecer. El fundamento de la obediencia es la autoridad del superior recibida directamente de Dios. En realidad es a Dios a quien se obedece en la persona del legítimo superior, ya que toda potestad viene de Dios. Por eso añade San Pablo que quien resiste a la autoridad resiste al mismo Dios. La obediencia, pues, es una virtud de gran importancia. Vemos, con la virtud de la pobreza se sacrificaban los bienes exteriores, con la virtud de la castidad los bienes corporales, pero con la virtud de la obediencia se ofrece a Dios el holocausto de la propia voluntad. Aquí podríamos decirnos, ya que con la obediencia hay que obedecer a los legítimos superiores en cuanto a representantes de Dios, podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los legítimos superiores? Aquellos que fueron puestos por Dios al frente de las diversas sociedades. Por ejemplo, en el orden natural podemos distinguir tres clases. La familia, al frente de la cual están los padres y especialmente el cabeza de la familia. La sociedad civil, que gobiernan los poseedores legítimos de la autoridad según los sistemas admitidos en las diversas naciones, sean presidentes, alcaldes, policías, etc. La sociedad profesional,
en la que hay patrones y empleados, cuyos respectivos derechos y deberes se hayan determinados por el contrato de trabajo. Esto en el orden natural. En el orden sobrenatural o espiritual, los superiores jerárquicos son el Santo Padre o el Papa, cuya autoridad es suprema e inmediata de la Iglesia Católica. Los obispos, que tienen jurisdicción en sus diócesis respectivas, y bajo su autoridad los sacerdotes, cada una dentro de los límites que señala el Código de Derecho Canónico. Además, dentro de la Iglesia y de las comunidades particulares, con reglas, estatutos y constituciones aprobadas por el Sumo Pontífice o por los obispos, y que tienen superiores nombrados según sus constituciones, estatutos o reglas. Los párrocos en sus parroquias, en su jurisdicción, directores espirituales, etc. Por consiguiente, todo el que entra a una comunidad se obliga a guardar esas reglas, como en toda sociedad, y a obedecer a los superiores en lo que manden dentro de los límites definidos por esa regla. También hay que hablar de unos límites en el ejercicio de esa autoridad. Por ejemplo, en la famosa frase que dice: el que obedece no se equivoca el que ordena. Esta frase es cierta siempre y cuando quien ejerza la autoridad no se extralimite en su función. Por ejemplo, cuando se ordena algo que sea pecado, es evidente que no se debe ni se puede obedecer a quien mande alguna cosa contraria a la ley de Dios. Cuando se manda algo en la práctica imposible, quien claramente no puede realizar lo que se le solicita, no está obligado a hacerlo, algo literalmente imposible. No obstante, en caso de duda, hemos de presumir que tiene razón el superior. Y cuando el superior ordena algo más allá de sus atribuciones. Por ejemplo, cuando un padre de familia se opone a la vocación maduramente considerada de su hijo, traspasa sus deberes y no hay obligación. Lo mismo hay de decirle al superior de una comunidad que ordena una cosa más allá de lo que permiten las constituciones. ¿Bien? También podemos hablar de distintos grados de obediencia. Todo esto lo encontramos en el Tratado de Teología Ascética y Mística de Tanqueray. Obediencia de principiante. Se aplican antes que a otra cosa a guardar fielmente los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y a someterse por lo menos exteriormente a las órdenes de los superiores legítimos con diligencia, puntualidad y espíritu sobrenatural. 2. Obediencia de adelantado. No se contenta con obedecer exteriormente, sino que interiormente somete su voluntad aún en las cosas trabajosas contrarias a su manera de ser. Y hay una asimilación de esa obediencia, no solo en un acto externo, sino de su propia voluntad. Y la obediencia perfecta es aquella que somete su juicio al del superior, sin pararse a examinar las razones por las que lo mandaron, siempre y cuando no se extralimite en el ejercicio de su autoridad. Bien, entonces está la obediencia principiante, la obediencia de adelantado y la obediencia perfecta. Dios nos invita también a nosotros a vivir la obediencia desde el bautismo, imitando a Jesucristo, que es el primero en practicar la obediencia. El que nos da ese ejemplo de obediencia, fue obediente hasta la muerte. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siguió siempre la voluntad de Dios, aún en momentos adversos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, nos dice el Salmo. O María dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fueron obedientes a Dios en todo el sentido de su palabra. ¿Qué cualidades encontramos en la obediencia? La obediencia, para ser perfecta, debe vivirse con mirada sobrenatural, es decir, con un sentido espiritual. ¿Qué quiere decir con mirada sobrenatural? Quiere decir que debemos ver a Dios mismo, a Jesucristo, en nuestros superiores, porque no tiene autoridad sino de Él. Esa obediencia es la obediencia a Dios a través de nuestros superiores legítimos en los distintos ámbitos que les expresaba, bien sea en el orden natural o en el orden espiritual y sobrenatural. Entonces, obediencia con mirada sobrenatural y también en todo tiempo y en todo lugar. En cuanto que debemos obedecer a nuestro superior legítimo siempre que mande legítimamente. De esta manera, como dice San Francisco de Sales, la obediencia se somete amorosamente a todo
lo que se le mande con entera sencillez, sin mirar jamás si lo que se le manda está bien o mal mandado, con tal que quien la manda tenga la potestad de mandar y sirva lo mandado para unirnos con Dios. Entonces no es que a veces voy a obedecer y a veces no. Si es la voluntad de Dios, obedecer siempre, si es mandado por nuestro legítimo superior. Así, queridos hermanos, valoremos esta virtud que los santos, pues de una manera muy especial, practicaron la obediencia en todo momento y les llevó hasta esa santidad. Debe ser una obediencia integralmente. Significa que la obediencia debe ser puntual, constante y alegre, no a regañadientes. Debe ser constante. En esto está cada uno de los méritos de la obediencia, porque hacer con gozo una cosa por una sola vez que se nos manda, o cuando nos conviene, cuesta poco. Pero cuando te dicen, harás siempre esto mismo mientras vivas, en esto la virtud está la dificultad. Vemos, en eso está la dificultad. Entonces, en lo constante y repetitivo de esa virtud de la obediencia. Y debe ser alegre. Si no se inspira en el amor, es difícil que la obediencia sea alegre en lo penoso, en lo difícil. No hay trabajo para el que ama, porque no piensa en lo que padece, sino en aquel por quien padece. Somos obedientes a Dios. Asimismo, podemos hablar de algunas falsificaciones de la obediencia. También lo encontramos en el libro de Antonio Rollo Marín, sobre pláticas espirituales. Obediencia rutinaria, puro autoritarismo, automatismo, sin espíritu interior, como el reloj, que da las horas puntualmente, pero ignorando que las da. Es una falsificación de la obediencia. Otra es la obediencia sabia. Siempre, y la crítica, el superior es superior, no faltaba más, pero esto no impide que sea poco simpático, riguroso, frágil, impulsivo. Se le obedece al mismo tiempo que se le despelleja. Entonces, ¿qué sentido tiene? Obedece, pero está criticando por debajo de la mesa, como quien dice. Está la obediencia momificada. No se tiene ocasión de practicarla porque el superior no se atreve a mandar o porque el súbdito se sustrae habilidosamente de tener que obedecer. Evadimos esa obediencia de una u otra manera. La obediencia paradójica es la que pretende obedecer haciendo su propia voluntad, o sea, imponiéndose al superior. Es lo que yo digo, no lo que dice el superior. Obediencia farisaica, que entrega una voluntad vencida, pero no sumisa. Cobardía e hipocresía al mismo tiempo. Bien, como decían los fariseos, lo criticaba Jesús a los fariseos, son sepulcros blanqueados. Tratan de obedecer, pero no obedecen. Espíritu de oposición, grupos, bandos, partidos de oposición a cuanto ordene o disponga el superior. Es un espíritu que siembra división, bien, a lo que obedecen, y crear sectarismo y dividir. Está la obediencia egoísta, inspirada en motivos interesados para atraerse la simpatía del superior y obtener de él cargos o mandatos que cuadren con sus gustos. Una obediencia a conveniencia, para ganarse el favor del superior. Obediencia murmuradora, que acepta de mala gana la orden del superior y murmura interiormente y a veces exteriormente, con escándalos de los demás y daño manifiesto al bien común. El sabotaje y falta de perfección. Al ejecutar la orden, barrer consistirá en cambiar el polvo de sitio y hacer meditación, en dormitar dulcemente. Bien, es una especie de sabotaje en cuanto a la obediencia. Y la obediencia perezosa, por ejemplo, no tuve tiempo, estaba ocupado, no pensaba que fuese tan urgente. Excusar la práctica de la obediencia en otras actividades. Hay que mandarle 2 veces cada cosa y termina haciéndola mal. Obediencia perezosa. Hermanos, la virtud de la obediencia es muy importante en nuestra vida cristiana, tanto en la vida religiosa
los sacerdotes, pero todo bautizado en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, estamos llamados a obedecer a nuestros superiores. El cuarto mandamiento nos dice: honrarás padre y madre. Bien, obedecer a nuestros superiores naturales en nuestro hogar, pero también a nuestros superiores espirituales, a nuestros jefes en el trabajo o en el ámbito espiritual, a nuestros párrocos, a nuestro obispo, al papa. Bien, que podamos practicar esta virtud de la obediencia. Porque a fin de cuentas, obedeciendo a nuestro superior legítimo, que no se extralimite de sus deberes, estamos obedeciendo al mismo Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte, nos dice Filipenses. Y María fue obediente en todo momento, y así todos los santos practicaron la virtud de la obediencia, como una virtud, la virtud más importante. Como práctica, vamos a hacer esa práctica de obedecer a toda autoridad a la que estoy sometido, a nuestros padres, profesores, patrones de trabajo, normas civiles, de tránsito, a nuestro guía espiritual, párroco. ¿Okay? Que vivamos esta práctica de la obediencia, sabiendo que es a Dios mismo a quien obedecemos a través de nuestros superiores. Bien, y que como María podamos tener ese corazón dispuesto a obedecer y a cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios a través de esta consagración al corazón inmaculado de nuestra morenita, de Nuestra Señora de Guadalupe. Que este 12 de diciembre podamos llegar con un corazón renovado, conociendo a Dios, teniendo ese vaciamiento del mundo, conociéndonos a nosotros mismos y teniendo más amor a María, amando cada vez más a nuestra Madre del Cielo. Nuestra perfección consiste en ser modelados, unidos y consagrados a Jesús. Y para hacer esto debemos buscar la manera de cumplir con estos requisitos. La obediencia es muy importante. Si deseamos ser consagrados total y completamente en unión con Jesús, debemos seguir el camino hacia Él diseñado para este propósito específico. Si el alma de Nuestra Señora es la que estaba más en conformidad con Jesús, no hay nada más natural que llegar por medio de ella a una profunda conformidad con Dios. La ruta para llegar a esta perfecta unión es por medio de la consagración. Mientras más unidos estamos con ella, más profunda será nuestra unión con su Hijo. De modo que la perfecta consagración a Dios solo es completa por medio de nuestra consagración al corazón inmaculado de Nuestra Señora. Que ella nos ayude a vivir la obediencia para consagrarnos totalmente a Jesús a través de María. Oh corazón inmaculado de María, ayúdame a permanecer siempre como en el momento de mi consagración y que busque siempre dar el amor de Dios por medio de la caridad y la obediencia. Deseo no ver las faltas que Satanás exagera en los demás. Que todos sean para mí como tus hijos queridos, así como tú has hecho conmigo. Destierra de mi alma el pecado del orgullo, que no me deje llevar por ilusiones y engaños creados por Satanás. Deseo buscar el corazón de cada persona para que con nuestras obras juntemos nuestros corazones por el bien de tu triunfo. Madre querida, tu triunfo es una gracia de amor y una movida por la acción del Espíritu Santo para hacer una metamorfosis dentro de mi corazón. Virgen Santa, posee mi corazón para que no caiga en las garras de Satanás. Amén. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre, que podamos vivir nuestra consagración al Señor de todo corazón. Podamos acercarnos más a nuestra Madre María, nuestra Madre del Cielo. Les recuerdo que podamos rezar cada día el Santo Rosario como este instrumento y esta arma poderosa para acercarnos a Dios y meditar en los misterios de la vida de Jesús y María. Podamos hacer diariamente, seguir la Santa Misa y hacer esa comunión espiritual. Les recuerdo también que en el YouTube, Padre Carlos Quiva García, queda colgado también esta consagración
para que si en otro momento o no la pudimos hacer en vivo, la podamos hacer también en diferido. Bien, queridos hermanos, mañana a las 7:30 de la noche, Dios mediante, a la misma hora, para hacer nuestra consagración. Día 20 ya mañana, ¿ok? También, bueno, seguir las distintas actividades del grupo de oración Padre Pío a lo largo del día para que podamos estar unidos en esa oración a Jesús a través de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Saludo a nuestra parroquia Santa Mariana de Jesús, Jesús de la Buena Esperanza, y a todo el grupo de oración Padre Pío. Que el Señor les bendiga siempre, y a cada uno de ustedes que desde sus hogares en distintas partes del mundo nos están acompañando en esta consagración al corazón inmaculado de Nuestra Señora de Guadalupe. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y el Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Dispuestos a ser obedientes. Recordemos esta práctica muy importante, la obediencia. Dispuestos a ser obedientes, como lo fue el Señor, podemos ir en paz. Feliz noche y feliz fin de semana para todos ustedes. Oramos por todos los enfermos de COVID, por todas las familias, por todos los difuntos, a todos, especialmente las almas del purgatorio. Que el Señor les reciba en su reino. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendecida noche y fin de semana. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Hasta mañana. Dios les bendiga.